Nicolás Maduro privatizará PDVSA. El régimen se encuentra en una encrucijada, sin ingresos y con la imposibilidad de negociar su petróleo debido a las sanciones de Estados Unidos. Nicolás Maduro en estos momentos se encuentra acosado y todo indica a que el régimen pudiera ceder las operaciones de la estatal petrolera. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias. Síguenos para que estés al día con todas las noticias, las informaciones, los análisis, los comentarios, los datos sobre Venezuela permanentemente al día. Pues sí, amigos, tal como les estoy comentando, ya hay informaciones circulando en medios de comunicación social, en medios digitales, en redes sociales, sobre esta posible cesión de derechos del gobierno de Nicolás Maduro de la estatal petrolera PDVSA. De allí este decreto de emergencia energética que se publicara y que anunció Nicolás Maduro esta semana y que cede el control de la estatal PDVSA a una comisión que estará encargada de regular sus operaciones, de normalizarlas y de ajustarlas. Incluso es una comisión que tiene poderes. Es una comisión plenipotenciaria, de acuerdo con el anuncio que hizo Nicolás Maduro en una rueda de prensa realizada esta semana. Pero veamos qué dice el diario digital Infobae al respecto de esta información, en una noticia que publica en su sitio web y que da cuenta de este anuncio, de este peligro del anuncio que realizó Nicolás Maduro de publicar un decreto de emergencia energética. Infobae señala lo siguiente: en un análisis que realiza Laureano Pérez Izquierdo, señala que rodeado de intrigas, monjes negros y encrucijadas, Nicolás Maduro se exhibe cada vez con menos margen de maniobra. Y es por ese encierro que entrega resignado las joyas familiares. El petróleo está camino a quedar en manos rusas. Luego de que se conociera que el dictador estaría decidido a privatizar lo que supo ser un orgullo bolivariano y principal fuente de financiamiento del país durante décadas. El colapso que tiene Venezuela en estos momentos, que no es solo económico, es también social, es político, pudiera llevar a un Maduro acorralado a tomar una decisión que, de acuerdo con Infobae, constituiría la herejía más grande del socialismo del siglo XXI. Esta comisión que acaba de designar Maduro estará presidida por un hombre fuerte del chavismo, que es Tarek El Aissami. Pero veamos quién es Tarek El Aissami. El Aissami, quien es ex vicepresidente y ex gobernador del estado Aragua, está identificado por servir como un vínculo entre el Hezbollah y el régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos lo tiene en la mira desde hace algunos años. De hecho, figura en el listado de más buscados por narcotráfico en los Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduana de ese país ha advertido en su descripción que el nuevo zar del crudo desempeña un papel significativo en el tráfico internacional de drogas, y esto es una cita textual de un informe que presentó este organismo. El informe señala lo siguiente: Tarek El Aissami facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela, que incluye el control sobre los aviones que partieron de una base aérea venezolana y las rutas de drogas a través de los puertos de Venezuela. En sus puestos anteriores supervisó o poseyó parcialmente envíos de narcóticos de más de 1.000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluidas aquellas con los destinos finales de México y Estados Unidos. Esto es un informe de una agencia, de una oficina estatal en Estados Unidos. Por eso el Aissami está vinculado con grupos irregulares árabes, además de ser señalado como uno de los más importantes zares del narcotráfico, una de las piezas fundamentales para que el tráfico ilegal de drogas se realice entre Estados Unidos y otros países, además facilitando la entrada por la ruta de Venezuela que permite la exportación de los narcóticos desde nuestros aeropuertos y puertos. Entonces este personaje, el Aissami,
el encargado de supervisar y estar al frente de esta comisión que designó el régimen de Nicolás Maduro. Es un hombre que ha sido señalado abiertamente por Estados Unidos y es él precisamente quien va a allanar el camino a la petrolera estatal rusa Rosneft, que además recibió sanciones recientemente por parte de Estados Unidos, una de sus filiales, por hacer negociaciones con el crudo venezolano. Maduro sigue intensificando sus relaciones con Rusia. El personal, funcionarios rusos, permanentemente están visitando el país para establecer lazos que tienen que ver con diferentes ámbitos, no solamente el energético, también el ámbito militar, socioeconómico, geopolítico. Rusia desde siempre ha mostrado un enorme interés por los recursos venezolanos, especialmente por los recursos de PDVSA y, digamos, todas esas reservas de crudo que existen en el subsuelo venezolano. Recordemos que Petróleos de Venezuela, PDVSA, fue una empresa estatal fundada en el año 1976 tras la nacionalización del petróleo realizada por el expresidente Carlos Andrés Pérez en su primer mandato. PDVSA está considerada, estuvo considerada en sus mejores momentos como un modelo de gestión pública. De hecho, ha estado ubicada en las listas de las principales empresas del mundo. En el año 1999, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se establece que las acciones de PDVSA no pueden ser vendidas. Es decir, no puede ser privatizada esta empresa estatal. Sin embargo, a pesar de que sus acciones no pueden ser vendidas, la estatal petrolera sí puede asociarse y otorgar concesiones a otras empresas, ya sean venezolanas o extranjeras. De hecho, PDVSA cuenta con alianzas estratégicas con empresas en todo el mundo, además de filiales que desarrollan sus actividades en diversos estados del país. Vamos a conocer algunos datos relacionados con PDVSA y que sabemos la hacen más apetecible a cualquier interés nacional o extranjero. Fíjense bien, escuchen este dato. En el año 1998, Petróleos de Venezuela llegó a ser la tercera empresa en el mundo en capacidad de refinación, capaz de procesar 3.3 millones de barriles diarios de petróleo. Por esos años administraba 24 refinerías en todo el mundo, 18 de ellas en el exterior y 6 en Venezuela. Para el año 2019, solo administra 11 refinerías, 6 de ellas se encuentran en Venezuela, 3 en Estados Unidos y 2 en las islas del Caribe. Los datos de pérdidas de Petróleos de Venezuela son escalofriantes. En su historia, nunca la petrolera había estado en una situación tan deplorable como la que enfrenta en la actualidad. De hecho, los datos consultados señalan que la producción se ha visto mermada durante los últimos 10 años. La producción petrolera inició su declive en el año 2009, al ubicarse, imagínense, en 2.400.000 barriles diarios de petróleo. Esta producción se mantuvo aproximadamente hasta el año 2014. Hubo muchos altibajos, pero en el año 2017 la producción comenzó a caer en picada. Se estima que para finales del año 2019 el promedio mensual cayó a 680.000 barriles de petróleo diarios. Es decir, no llega ni siquiera al millón, ni siquiera la mitad de lo que se producía hace apenas 10 años atrás. Todos sabemos que se ha acusado a los directivos de PDVSA, a los múltiples directivos que ha tenido esta corporación, de clientelismo, de corrupción, de malversación e incluso de lavado de dinero. Estados Unidos comenzó sus sanciones contra Venezuela y contra el petróleo venezolano. Dejó de importar el petróleo venezolano y hoy en día no solamente no importa, sino que además se ocupa de sancionar a todas las empresas que realicen transacciones comerciales con el petróleo venezolano. Además, es sabido que PDVSA ha constituido no una caja chica, como algunos dicen, yo diría que una caja muy fuerte para el régimen de Nicolás Maduro. Sus allegados, la cúpula militar, muchos funcionarios de gobierno han estado señalados y acusados de malversar fondos. Se habla de un desfalco de 11.000 millones de dólares. Y estas son cifras pequeñas
apenas mencionadas en un informe que presentó la Asamblea Nacional de Venezuela hace algunos años. Se dice que la cifra pudiera ser muchísimo mayor. Maduro ciertamente se encuentra acorralado. Incluso se comenta que ha echado mano a las reservas de oro del país porque no cuenta con los ingresos petroleros con que contaba hace algunos años. El régimen está en declive y no tiene los ingresos necesarios para mantenerse en el poder. La pregunta que nos hacemos todos los venezolanos es, ¿realmente se va a atrever Nicolás Maduro a privatizar PDVSA o a vender parte